Buenas, soy José Carlos Tarrío, soy matemático y me encargo de implementar todo lo que se trata de Industria 4.0 y Machine Learning para iDevOps. En este caso, lo que vamos a empezar a hablar es sobre qué es la Industria 4.0, qué es el Machine Learning y cómo lo estamos implementando en iDevOps. Vale, la Industria 4.0 trata de varias cosas, entre ellas es el Internet de las cosas, la hiperconectividad, sistemas ciberfísicos, etc. Todo ello nos va a llevar a una cosa que es el Big Data. Ahí es donde entramos nosotros y donde vamos a tener relevancia. Vale, lo que tiene que ver con el Machine Learning son todas estas cosas, el control de datos, análisis, todo lo que va siendo la computación, cómo conectar los sensores, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que conectar todas estas cosas no solo para poder generar un buen producto y tener unos procesos que sean eficientes, sino también poder tener un modelo de negocio que sea eficiente y que nos vaya a ayudar en el futuro. Vale. Entonces, si juntamos todas estas herramientas que estamos comentando, es lo que vamos a conocer como Machine Learning. Ahora vamos a ver un poco qué es Machine Learning y qué es lo que representa. En principio tenemos el Machine Learning es una serie de algoritmos y de técnicas de tratamiento de datos. Por lo general estamos utilizando clustering, asociación, predicciones y distintos algoritmos que nos van a aportar digamos, una nueva eficiencia sobre los datos que no se tiene con los algoritmos de forma tradicional. Para ello lo que vamos a ver es cómo funciona un algoritmo de Machine Learning y cómo funciona un algoritmo tradicional. Un algoritmo tradicional lo que tenemos sería un input de datos, un programa y generaríamos un output. Sin embargo, si tenemos Machine Learning, lo que tenemos es input de datos y output de datos. Y entonces, teniendo el input y el output, lo que generamos son programas específicos para el negocio. Por ejemplo, para entenderlo fácilmente, lo que tendríamos sería, con un ejemplo que todos podemos entender, unos amigos van a venir a cenar a nuestra casa. Entonces, bueno, pues decidimos ir a cenar con ellos por ahí y tomamos las decisiones en base a nuestros conocimientos. Normalmente iríamos a un restaurante que sabemos que nos gusta a nosotros y que sabemos que les puede gustar. Eso sería un programa cualquiera que utilizaríamos de forma normal. Sin embargo, si tuviésemos Machine Learning, lo que hacemos es que vamos probando, vamos con distintos amigos, vamos a distintos restaurantes y vamos viendo los resultados. Entonces tenemos un input, que son esas cenas que hemos hecho con los amigos, y un output, que son los resultados de las cenas. Entonces, en base a eso, lo que generamos son nuevos programas que nos van a decir cómo, para la próxima visita de un amigo, según sus características, cuál va a ser la forma más eficiente para que esté contento con la cena que vamos a tener. Eso es el Machine Learning. Vale, aquí es donde tendríamos los datos históricos, que sería, por ejemplo, las cenas que hemos tenido con nuestros antiguos amigos. Luego, mediante el algoritmo de Machine Learning, obtendríamos cuál es el proceso más económico y el que mejor va a ir para nosotros. Y luego, cada vez que tengamos una nueva visita, podremos generar un proceso que va a ser el más eficiente y el que más se va a ajustar para nuestros usos. En nuestro caso, como estamos hablando de señales, lo que hacemos es reconocimiento de patrones, predicciones, detección de anomalías, etc. Vale, ¿los algoritmos de Machine Learning se integran con iDevOps? Sí, se integran perfectamente. Se podría integrar cualquier algoritmo de Machine Learning existente. Sin embargo, ¿son todos interesantes? No, no todos son interesantes. Vamos a ver a continuación por qué hemos escogido ciertos algoritmos y por qué son los más interesantes en nuestro ámbito. Vale, son algoritmos que valen para sustituir a los algoritmos, digamos, tradicionales que solemos utilizar.
Sí, pueden sustituirlos, pero no tienen por qué sustituirlos. Lo mejor es que convivan los dos tipos de algoritmos, porque conocemos ya cómo funcionan nuestras máquinas, cómo funcionan muchas cosas y tenemos algoritmos específicos que funcionan muy bien. Entonces, lo que conseguimos con esto es una fusión entre los dos y vamos a conseguir mejor eficiencia al aunar las dos cosas. Vale, un ejemplo típico del uso de Machine Learning es en los supermercados. Es conocido que los padres, cuando tienen un niño, suelen ir y compran pañales, compran patatas y compran cerveza. Entonces, los supermercados distribuyen las estanterías y generan ofertas en base a este tipo de cosas. Entonces, ahí hay una cosa. De repente dicen, queremos que pasen por tal pasillo. Entonces, ponen los pañales en un sitio y las patatas cerca, pero que el pasillo que necesitan esté en medio. ¿Por qué? Porque es lo que ellos quieren que hagas. Entonces, ellos tienen ese poder de poder hacer que pasen los procesos según a ellos les interesa. Sin embargo, nosotros no nos encontramos con eso. Nos encontramos con que los datos vienen con una temporalidad y vienen dados de forma secuencial sin que nosotros podamos hacer que pasen primero por un lado y luego por otro. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una zona que serían unos picos que se estarían dando durante la semana, luego daríamos un pico más pequeño que tendríamos para los sábados y una zona de ruido en la cual hay cosas diferentes que no sabemos bien cómo se comportan, que sería para los domingos. Sería fácilmente identificable y sería fácil saber que la secuencia que vamos a tener es verde, amarillo, rojo y siempre después del verde va a venir una zona amarilla y después de la amarilla la roja y después de la roja la verde. Entonces, esto es muy importante porque tenemos una secuencia temporal que es lo que hace que nuestros algoritmos de Machine Learning sean importantes para este tipo de datos. Porque no todos los algoritmos de Machine Learning tienen en cuenta estas secuencias. Por ejemplo, lo de los pañales que decíamos, las patatas y la cerveza. Resulta que esos elementos al supermercado les da igual que primero compres uno u otro. Pero para nosotros es muy importante qué sucesos son los que ocurren primero para poder predecir cuál va a ser el siguiente. Vale, entonces vamos a entrar en lo que son las técnicas que vamos a utilizar en Machine Learning dentro de IDBox. Dentro de IDBox tendremos la detección temprana de anomalías, el reconocimiento de patrones y las predicciones que van a ser generadas para el negocio del usuario. Vale, en primer lugar vamos a ver lo que son los algoritmos de detección de anomalías. Son algoritmos bioinspirados, están inspirados en el neocórtex de los mamíferos. Funcionan de una forma un poco diferente a los algoritmos de Machine Learning tradicionales, ya que no necesitan un tiempo de aprendizaje y todo esto, sino que van aprendiendo directamente según los datos van llegando. Un algoritmo de Machine Learning típico sería un algoritmo de redes neuronales. Sin embargo, en nuestro caso, no tenemos redes neuronales, sino que tenemos memoria jerárquica temporal. ¿Esto qué es? No solamente tenemos una serie de neuronas y un proceso que va de forma secuencial poco a poco, sino que las neuronas, en nuestro caso, se están conectando incluso dentro de la propia capa entre ellas. Y no solamente el proceso va hacia adelante, sino que podemos ver que puede ir hacia atrás y se va tomando información hacia adelante y hacia atrás. Siempre el proceso tiene una entrada y una salida, pero durante el proceso de aprendizaje de nuestras redes neuronales no es tan sencillo como ir hacia adelante e ir pasando por las capas, sino que pueden incluso ir hacia atrás o interrelacionarse dentro de ellas. Bueno, aquí por ejemplo tenemos un vídeo en el que podemos ver que empieza a entrenarse una de estas redes. ¿Qué es lo que pasa? En un principio no nos estaría dando resultados, nada más que nos indicaría un poco en gris que podemos ver en algunas zonas, que son zonas en las que se estarían detectando fines de semana. Entonces, los fines de semana detecta que tienen un comportamiento diferente y sean analizados de otra manera. Bueno, para verlo más fácilmente vamos a pasar a ver la visualización en IDBox. Como he comentado, en gris tendríamos los fines de semana marcados, luego tendríamos anomalías que han sido de nivel bajo o medio, que estarían marcadas de colores amarillos, naranjas, y pasaríamos a las anomalías graves. Por ejemplo, puedes tener picos muy altos,
pérdidas de datos. Eso serían anomalías porque el comportamiento de nuestro sistema no está siendo el que esperábamos. Vale, ¿qué es lo que hace IDVox? No solamente detecta esas anomalías, sino que luego te hace una serie de sugerencias para que las puedas detectar como patrones en el futuro. Que eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, según nos van indicando, tendríamos la severidad de cada una de ellas, el rango temporal en el que se han dado y entonces lo podremos utilizar. Una forma de comprender fácilmente el reconocimiento de patrones es la huella digital que tenemos casi todos en nuestro móvil. Por ejemplo, para desbloquear el móvil, etc. ¿Qué es lo que pasa? Pasa por varios procesos este tipo de algoritmos. En primer lugar, pasa por un proceso de correlación en el cual se mide que la forma de la señal sea similar a la del patrón que ya tenemos reconocido. En este caso tendríamos una huella dactilar que estaría perfectamente reconocida y luego alguna que le falta algún tipo de dato o alguna que resulta que tiene una forma muy similar, pero en este caso es más pequeña. Eso puede ser fácilmente reconocible y entonces te daría que tiene una cierta correlación y podría ser interesante estudiarla. Luego pasaríamos por otro proceso que es el estudio de la similitud. Al estudiar la similitud, mediríamos las diferencias entre el patrón que tendríamos en rojo y entre la señal que tenemos, que es lo que está en azul. En el caso de la huella, lo que mediríamos serían las distancias entre los surcos que tiene nuestra huella y los que tiene la huella que se ha detectado. Y por último, pasaríamos por un último proceso que sería el porcentaje de puntos necesarios para ser reconocido como un patrón. Es normal que en señales de la industria tengamos en algún momento una falta de datos, pues debido a que el PLC no ha conectado bien, debido a que ha habido una mala grabación de un histórico, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el patrón en este caso se está dando, sí, se estaría dando, pero a lo mejor hay ciertos puntos en los cuales no se detecta. Eso, por ejemplo, es muy típico en esta zona de aquí. Resulta que hemos puesto la huella sobre nuestro sensor, pero no hemos puesto perfectamente, no hemos apoyado, puede que tuviese un poco de polvo el sensor y entonces hay una zona que no ha detectado correctamente, pero sin embargo sigue siendo detectado. Vale. El vídeo bueno. Vale, todos estos algoritmos están basados en algoritmos que se utilizan típicamente en medicina. Es muy típico en un electrocardiograma buscar los pulsos PQRST y buscar si existen anomalías. Si existe, por ejemplo, el patrón en estas zonas se ve que al bajar no hace una subida normal. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que existe algún tipo de cardiopatía que impide que podamos detectarlo correctamente. Y es el mismo tipo de algoritmos que se utilizan para la huella digital o que vamos a utilizar en IDVox. En IDVox lo que realizaríamos sería una selección de una parte de históricos y le diríamos que es nuestro patrón. Entonces, una vez seleccionado el patrón, pasaríamos a poder detectarlo en un futuro. Vale. Y por último tendríamos lo que son las predicciones. Dentro de los algoritmos de predicción de IDVox hemos optado por dos. En primer lugar, las máquinas de soporte vectorial y en segundo, por las redes neuronales. ¿Por qué hemos optado por estos dos algoritmos? Bien, en principio son dos algoritmos con gran potencia y que no se utilizan siempre para este tipo de situaciones, pero son buenos para reconocer patrones de comportamiento y saber si se van a replicar en el futuro, que es lo que realmente nos interesa, poder dar una predicción de cómo va a evolucionar nuestras señales para así poder tomar medidas antes de que llegue algo. Por ejemplo, podríamos detectar que en el futuro una máquina va a estropearse, se va a romper, mediante la detección de patrones o mediante una predicción, y entonces podríamos dar una alarma al usuario y decirle, cuidado, va a ocurrir este evento, prevé un mantenimiento para la máquina y evita que te llegue el problema y tenlo ya preparado. Por ejemplo, ¿cómo funcionan las máquinas de soporte vectorial?
En un principio tendríamos un conjunto de datos, que serían los puntos que estamos viendo ahí, y lo que haríamos sería aumentar la dimensionalidad de esos datos, adquiriendo pues, otras propiedades que no tuviésemos en principio, y luego cortaríamos mediante un hiperplano, en este caso es esa pantalla gris que estamos viendo, que nos separaría los puntos azules de los rojos, que no sería la separación típica que podrías hacer entre cuáles son los puntos interesantes para una cosa y los que son para otra. Sin embargo, puede haber características subyacentes que sí que nos estén dando este tipo de comportamientos y que nos puedan ser muy interesantes para hacer una clasificación. Pero en IDBox no nos quedamos solo con esa clasificación que realizan los algoritmos de máquinas de soporte vectorial, sino que vamos un poco más allá y lo que aplicamos es una regresión lineal para poder hacer una predicción de cómo va a evolucionar y cuándo se va a volver a dar esas características especiales que no teníamos en un principio. Por otro lado están los algoritmos de redes neuronales. Las redes neuronales típicamente, ya sabemos cómo son biológicamente, y luego tendríamos una red neuronal típica, que iría pasando por las capas de input, de las capas ocultas, y luego la capa de salida. Entonces, aunque hemos dicho que tenemos otros algoritmos que representan algo similar a una red neuronal, pero que no es exactamente lo mismo, es bueno que convivan los dos tipos. ¿Por qué? Porque el otro tipo va aprendiendo durante la marcha. Sin embargo, puede que únicamente quieras entrenarlo durante un tiempo y quieras saber cuándo se va a replicar el proceso. ¿Qué es lo que pasa? Que el que va aprendiendo durante todo el tiempo puede acabar tomando datos que no sean realmente los que tú necesitas como datos buenos. Sin embargo, en este caso tiene mayor robustez, sabes que está más controlado todo el proceso, pero es posible que necesites volver a entrenar el modelo, volver a generarlo para poder tener nuevas predicciones de redes neuronales. Bueno, aquí vamos a ver un poco cómo funciona dentro de IDBox estos algoritmos y cómo funcionan dentro de nuestro BPM. En principio, introduciríamos unos datos históricos, los pasaríamos por una caja que nos daría la autocorrelación de la señal y eso nos indicaría cuántos datos anteriores deberíamos de tomar para poder realizar una predicción correctamente. Entonces, le diríamos cuáles son las fechas de inicio y de fin de esos datos históricos que vamos a tener y cuál es la resolución a la que queremos, ya que si queremos hacer una predicción a largo plazo tendremos que tomar pues, datos cada hora, cada 2 horas, cada semana. Sin embargo, si queremos hacer una predicción a corto plazo, tomaremos datos con mucha resolución. Puede que a 1 minuto o incluso datos que lleguen en tiempo real. Vale. Después de calcular esa autocorrelación, pasaríamos a la generación de los modelos de Machine Learning. Volveríamos a tomar una serie de datos históricos y les daríamos lo mismo. Igual que antes, daríamos unas fechas de esos datos históricos para que entrenen nuestro modelo. Entonces, lo engancharíamos con las cajas de Machine Learning de generación de modelos de redes neuronales o de máquinas de soporte vectorial y, por último, meteríamos los parámetros de configuración de cada una de ellas. Todas estas características estarán un poco explicadas para que sea más sencillo para el usuario, para que un usuario con unos conocimientos sobre lo que está haciendo, pero sin necesidad de conocer los algoritmos a fondo, pueda utilizarlo. En este caso se están poniendo el número de neuronas que se necesitan por capa para realizar una predicción con redes neuronales y para las máquinas de soporte vectorial se está dando diversos parámetros como son el epsilon, es el coste, etc. Entonces, las propias cajas al hacer el entrenamiento entrenan distintos tipos de redes neuronales y distintos tipos de cajas de máquinas de soporte vectorial. ¿Qué es lo que hacen? Hacen un entrenamiento y buscan cuál es la mejor y la que ha obtenido menor error cuadrático medio respecto a los datos que hemos tenido. Y con eso te generan un proceso de predicción que podrás utilizar a posteriori para realizar predicciones basados en tus datos y que van a ser específicos para el comportamiento de tu máquina. Por ejemplo, si estamos en un parque eólico, pues podríamos hacer el entrenamiento con los datos de uno de nuestros molinos. Sabemos que tiene una gran eficiencia en cierto tiempo y queremos ver cómo va a seguir evolucionando en el futuro.
pues lo podríamos entrenar para uno de los molinos, pero lo podríamos seguir utilizando para realizar predicciones sobre todo el campo de molinos que tenemos. Vale, ahora mismo lo que estamos haciendo es realizar las predicciones. Las estaríamos generando y estaríamos guardándolas como una señal. Una semana después podríamos obtener los resultados de cómo han ido evolucionando los datos, para comparar cómo han evolucionado los datos reales respecto a los de las predicciones que hemos ido generando. En este caso lo que tenemos son temperaturas que hubo en Santander. Las predicciones que se hicieron no fueron a largo plazo, como se puede hacer en un sistema industrial que tiene unas características que son muy homogéneas, tenemos una estacionalidad y una serie de datos que saben que el comportamiento va a ser continuo a lo largo del tiempo y que se va a comportar de forma similar. Entonces, en este caso han sido predicciones a muy corto plazo, han sido a media hora, 1 hora, 15 minutos, etcétera. Y entonces lo que hemos generado es la curva de los datos en tiempo real, la curva que ha ido generando mediante las predicciones y luego hemos calculado ese error cuadrático medio del que hablábamos. Existe una zona en la cual el sensor parece que tuvo un problema y entonces, bueno, pues no supo cómo comportarse porque era un comportamiento anómalo para el sistema. Si tuviésemos integrado el sistema de reconocimiento de anomalías, hubiese detectado que había una anomalía y entonces esta parte que no supimos predecir bien te hubiese avisado de que iba a llegar. Y este, por ejemplo, es un caso que hemos hecho en el sector industrial. Cogimos una señal de un amortiguador, vimos que tenía una señal con un error muy continuo, que se comportaba de una forma muy similar, daba igual que cada vez que cambiabas la matriz de la máquina, pero seguía teniendo un comportamiento muy similar. Entonces decidimos probar los algoritmos de Machine Learning que teníamos y como podemos ver los resultados han sido realmente buenos debido a lo que comentaba antes. Existe una estacionalidad muy marcada, sabemos que se comporta de forma similar a lo largo del tiempo y nos va a dar predicciones que van a ser muy fiables. En este caso ya no estábamos hablando de predicciones solo a 1 hora, sino que estábamos dando predicciones incluso para dentro de, eran 300 minutos, estábamos hablando de 5 horas. O sea, sabíamos cómo se iba a comportar casi exactamente dentro de 5 horas la máquina y cómo iba a funcionar el amortiguador y cuál iba a ser su desgaste. Y bueno, eso es todo.